Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Revoluciona tu negocio. Un espacio que, como siempre digo, está hecho para que puedas maximizar tu negocio posicionándolo. Hoy tenemos una invitada que me hace, honestamente, muchísima ilusión que esté. Primero, porque la aprecio muchísimo y segundo, porque tiene un conocimiento del tema en el cual vamos a hablar hoy. Lo vais a ver extensísimo. Bueno, en la bio voy a tener que reducirlo porque el currículum de nuestra invitada de hoy, que tengo que decir que es la primera mujer que entrevisto, afortunadamente, pues es licenciada en empresariales, mentora empresarial y financiera, coach personal, ejecutiva y formadora acreditada, titulada en técnicas de control mental y emocional, diplomada en neurocomunicación, titulada en neurofinanzas y en formación de formadores, autora del libro Entrenando al inversor inteligente, por lo tanto os sugiero este libro, conferenciante internacional, docente en programas para el desarrollo de competencias personales y profesionales en centros de negocios y universidades y empresas. Y además, colaboradora de la Red Global de Mentores, en la cual de ahí nuestra amistad y de ahí nuestra colaboración también. Rosa Stein, muchísimas gracias por querer estar aquí en este canal. Gracias a ti por darme voz. Estamos en unos momentos en los que digamos que la información veraz o de calidad objetiva, no solamente de los canales tradicionales, creo que hay que tenerla en cuenta todos. Sin lugar a dudas, completamente de acuerdo. Pues hoy vamos a hablar con Rosa sobre algo que también es interesante el poder hablar, y es sobre si estamos preparados para la próxima crisis. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a poner en contexto. Estamos saliendo de muy lento, yo diría más de lo previsto, de esta pandemia, y estamos superando la sexta ola, espero que sea ya la última, pero lo que sí es evidente es que habrá una próxima crisis económica 100% seguro. Entonces, Rosa, ¿viene una gran crisis económica o ya estamos en ella? ¿Qué crees tú? Es curioso porque hoy estamos hablando con una noticia que nos ha impactado a todos, aún siendo de alguna manera temida, esperada, que es la crisis de la invasión de Ucrania por Rusia, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que la economía se relaciona muchísimo con el factor de seguridad. Cuando tú metes un factor tan grave como es la incertidumbre de una guerra, lo más inmediato es que los mercados hoy, días sucesivos, van a pegar unos revolcones impresionantes. Luego habrá sectores que sean más en tendencia, más saneados, que volverán a recuperar. Pero ahora mismo los capitales pequeños, vamos a decirlo así, incluso los grandes van a deshacer posiciones, como se dice. Claro. Entonces, estamos en una crisis económica que ya se inició, digamos, ya estaba prevista desde el año 2019, antes de la pandemia. ¿Cierto? Y que justamente el cisne negro, se llamaría por algunos expertos, pues apareció en modo de pandemia. O sea que todavía estamos en crisis, muy agudizada por el tema de la pandemia. Luego podemos dar algunas cifras sin aburrir, por supuesto, pero indudablemente el panorama no es nada alentador y tenemos que estar preparados. Correcto. Fíjate tú, interesante este comentario que has hecho, que ya en el 19, cuando muchas empresas estaban diciendo que estaban creciendo de forma espectacular sus ventas, un informe del Banco de España indicaba que el 50% de las empresas españolas, de las pymes españolas, estaban perdiendo dinero. El 50%. Y claro, la deducción, y además después en el mismo informe, este mismo informe indica de que era debido, digamos, a muchos factores, pero no la pandemia, porque la pandemia estaba a punto, estaba por llegar todavía, porque hablaba del año 19. Y claro, evidentemente, la deducción que yo saco, desde el punto de vista puramente empresarial, es de que el fango estaba abajo. La pandemia lo que ha hecho es bajar el agua y hacer subir el fango, pero que el fango estaba ya
desde hace bastante tiempo, que corrobora lo que tú estás diciendo en estos momentos, ¿no? Sí. Es decir, hay crisis, quien le gusta un poquito ver la historia se repite. Uh-huh. Y las crisis son también periódicas. Y hay crisis de corto plazo. La última que tuvimos fue el 2008, luego se volvió en el 2019, ahora en 2017, luego ahora con el tema de la pandemia ya vemos cómo hay. Pero los historiadores y economistas saben que hay ciclos económicos de más largo alcance. Uh-huh. Hablan de 30 años y más. Y ahora es que justamente también a nivel de crisis, por decirlo así, que tocaba. Pero claro, esto no es al azar, es como tú dices, había un subsuelo Claro. que ya estaba indicando que había crisis económica. Ahora bien, tenemos que hablar de crisis financiera y crisis económica, y no es, Exacto, importante ese punto que acabas de decir, efectivamente. no es igual. Y vamos a hacer una breve mención de qué viene esto, por qué el dinero parece que va por su lado y la economía real va por otra. Cuando hablamos de crisis económica, hablamos de crisis económica de la economía real. Uh-huh. Pero sin embargo, si tú miras el histórico de la evolución de la bolsa, pues es que la bolsa dice, ¿dónde está la crisis, no? Uh-huh. Pero es que hay un factor importantísimo que es especulativo, y ahí luego, pues en su momento hablaremos del impacto de la economía financiera, de los sistemas financieros, que ya se montaron en 1913, la FED, la FED, el Fondo Económico de Estados Unidos, a donde obligaron a adherirse a todos los bancos. Pero ese fondo es que se formó con fondos privados. Y eran esos fondos los que nutren de economía a Estados Unidos. Entonces los bancos decían, tú no te preocupes, yo te fabrico el dinero. Yo te fabrico el dinero. Entonces hay este Fondo Monetario Internacional, la FED, y actualmente grandes fondos de inversión realmente están manejando las economías e incluso la política de algunos países. De ahí que hay una economía real en la que nos tenemos que centrar, pero no podemos olvidar que hay una economía financiera, un sistema financiero que desde luego está provocando una burbuja de deuda espectacular. Está incrementando la pobreza en el mundo, las desigualdades, y está provocando unas tensiones sociales de malestar, que ya está habiendo voces muy válidas por todo el mundo de que algo tenemos que hacer al respecto. Esa es la cuestión. Wow. Wow, wow. Fíjate que has hablado algo de la bolsa y demás, de la especulación. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Porque fíjate que, por ejemplo, la devaluación o el incremento de precio de todas las materias primas que estamos viviendo en los últimos meses, no años, meses, porque cada vez que hay una crisis, sí, se ralentiza, ahí de alguna manera el precio de la materia prima baja, pero de seguida empieza otra vez a incrementarse, desde la propia electricidad, desde el propio cobre, del acero, o sea, imagínate cuántas cosas están hechas de acero y cuántas cosas se están incrementando, ¿no? Ahora mismo, tú comentabas con la guerra de Ucrania, el petróleo está incrementándose. Entonces, no deja de ser una especulación porque la fabricación sigue siendo de alguna manera la misma. No es que haya subido porque ha subido porque ahora habrá una demanda más importante, por lo tanto yo me aprovecho de las circunstancias e incremento el petróleo. Y está muy vinculado de alguna manera a lo que es la especulación, a esas bolsas de intereses que hay en esta economía mundial, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero ahí, afortunada o desafortunadamente, sí, podemos leerlo, pero poco podemos hacer desde nuestra emprendeduría, ¿no? Entonces, concentrándonos en la pandemia como tal, ¿no? Porque, ¿cómo crees tú que ha afectado esto a las empresas? Porque han habido muchas empresas en las cuales han hecho muchísimo dinero, pero en cambio otras no tanto. Está claro que al final el sector hostelero, por ejemplo, ha sido el más afectado porque
Aún así están abriendo ahora poquito a poco y ha sido, entre comillas, el más castigado, ¿no? Pero no todos, porque ahí han habido incrementos sustanciales en beneficios en algunos mercados en cuanto a empresas se refiere, ¿no? Alimentación, e-commerce. Pregúntale al señor de Amazon si ha tenido crisis en el año 2020, por ejemplo, ¿no? O a los supermercados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha afectado esto cómo crees tú que ha afectado a la pequeña y mediana empresa o al emprendedor inclusive? Ha afectado de manera brutal, brutal. Pero lo que ha puesto de manifiesto es deficiencias estructurales del país, porque no olvidemos que sí, que los empresarios, el pequeño empresario y todos somos responsables también, ¿no?, de cómo manejamos la economía. Pero hay una economía del país que desde luego no ha hecho bien los deberes. Y si bien la economía, o sea, la pandemia ha impactado de manera brutal a todo el mundo, es que ha habido 428 millones de afectados, no sé cuántos miles de muertos en el mundo, lo que ha obligado de alguna manera, y en eso sí creo que nos tenemos que felicitar, que en un momento tremendo como esto, en la que, como digo, decía, me acuerdo que hay casi 6 millones de muertos por la pandemia, y lo que han hecho los estados y los fondos internacionales monetarios, los fondos europeos, esto es ponerse de acuerdo y ver que un tema que parecía como políticamente, incluso en Estados Unidos, ya vemos que ha habido políticas como la de Obama que intentaban que hubiera una sanidad global. Ajá. Viene otro gobernante que es Trump y dice, no, la sanidad global no, aquí privada, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que ha habido una respuesta unánime de sacar dinero de donde hubiera y donde no hubiera, porque se ha fabricado dinero inexistente, deuda, para de alguna manera decir, venga, vamos a apoyar a las empresas, también a los empleados, pues para sostener, y estamos todavía sosteniendo, pero esto no ha terminado con los ERTES, los expedientes de regulación de empleo temporales, ¿no? Ajá, sí. Pero lo que ha puesto de manifiesto es que una estructura muy débil en España, vamos a centrarnos en España, aunque esto es aplicable a todo el mundo, en la que un 90 y tantos % de la economía de las empresas españolas son micropymes. ¿Cierto? Con un número pequeño de hasta 5 trabajadores, las que mucho, ¿no? Porque hay mucho empresario pequeñito. Entonces, el empresario pequeño tiene dificultades y es una falta también de formación en la gerencia. Cierto. No olvidemos que creo que un porcentaje altísimo, tú me corriges si estoy dando un dato que no esté actualizado, pero un 80% de las empresas que se constituyen por emprendedores fracasan o cierran a los 3, 4 años, ¿no? Ya empiezan a cerrar. A los 2 años es el porcentaje. Entonces eso significa que hay... 54% creo, el último dato que yo leí. Sí, en 2 años. Es dramático. Primero porque cuando una empresa se pone en marcha y se cierra, hay una pérdida de talento, de recursos, de ilusión, de creatividad, de posibilidades que pues es como el enfermo, ¿no?, que quiere correr una maratón, pues lo que hace es agravar su situación, ¿no? Cierto. Entonces, todo esto no solamente es cuestión del emprendedor, es también de cómo aborda el Estado español y los estados su responsabilidad ante la formación de los emprendedores. Faltan competencias de liderazgo y directivas y de gestión. Cierto. Ese es un dato. Yo he estado colaborando con los CADES, los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, aquí en Andalucía, y veían cómo manejaba estos datos, ¿no?, como uno de los factores del cierre o de que no prosperaran las empresas es la falta de competencias de emprendimiento, de gestión empresarial. Otro es la financiación, ¿sí?
¿Es cierto? es la financiación. El acceso a la financiación es cierto que se ha reducido espectacularmente con la crisis bancaria. Claro. Hoy día, ¿quién da dinero? ¿Dónde se consiguen? Pues, hombre, hay que buscar otros canales de financiación, como es los Business Angel, el crowdlending, buscar financiación en empresas de inversión sostenible. Pero eso no quita que, en definitiva, una empresa, cuando se intenta poner en marcha, no tenga un buen plan de empresa. Es decir, tiene que haber unos estudios de viabilidad que se pueden cumplir o no, pero por lo menos lo que es un plan de viabilidad tiene que estar en la mesa. Cuando esto no se da, pues entonces una pandemia lo que hace es que barre literalmente a un montón de empresas. Por eso, yo creo que la crisis económica para España es más profunda de lo que reconoce el propio Estado, ¿sí? Porque se habla de que el PIB, que es el Producto Interior Bruto, para que no maneje estas siglas, es como todo el dinero que se produce en el Estado español vía servicios, vía productos, ¿sí? Entonces, el PIB español cayó por tema de la pandemia un 10%. Pero hay voces autorizadas que saben que tenemos entre alfileres, porque todavía se están sosteniendo los ERTE, los expedientes de regulación de empleo. Se habían terminado ahora, creo que para finales de febrero, y los están prorrogando, son noticias muy actuales. Entonces, cuando eso se acabe, ¿qué va a pasar? Pues ya estamos viendo algunos indicadores, porque hay alguna empresa que no es que haya aprovechado, sino que ha caído a tierra y ha reconocido su realidad. No sabemos qué hay detrás, pero ha despedido un montón de trabajadores que estaban en ERTE y la justicia se lo ha echado para atrás. Vale, porque habrá problemas legales, pero son síntomas, Antonio, sí, completamente de acuerdo. Estoy escuchando de la fragilidad que tenemos en nuestro sistema económico en dos sectores fundamentales. Uno que ya lo hemos visto, que es la construcción, que a España le afectó muchísimo, y ahora en el 2020 y 21 ha sido el sector turístico. Correcto. Fíjate qué curiosidad que en este mismo informe, citando el mismo informe del cual yo me hablaba, que lo leí porque me era muy interesante, decían de que hay que, vuelvo a poner en contexto, el 19 muchas empresas estaban creciendo porcentajes de 2 cifras sus ventas, ¿vale? Pero a lo que indicaba el informe del Banco de España, que decía que el 50% de las empresas españolas perdían dinero, lo cifraban a no estar atentos al mercado y al no controlar sus costes. Que fíjate tú, que el coste puede ser, evidentemente, acceso a la financiación o querer comprar una maquinaria X, pero bueno, ¿para qué la vas a comparar con qué? O sea, no tener una planificación, que tú has hablado de la planificación. Y también, si tú estás formado, que también has hablado de la palabra de formación, si tú tienes una formación y te dejas ayudar en este sentido, te puedes de alguna manera tener una estrategia más interesante, más controlada, ¿no? Porque en definitiva el resumen que hay de este contexto, de este informe, es de que las empresas, el 50% de las empresas españolas no controlaban su empresa. Y claro, esto es asombroso, decir, bueno, esto da miedo, ¿no? Es decir, cómo gente que facturan millones de euros no controlan la empresa. A fecha de hoy he conocido y sigo conociendo a empresas que no tienen un presupuesto para el año siguiente. No saben, voy a venderlo, ven más que el año pasado. ¿Esto qué significa? O sea, ¿hasta cuál es? ¿Por qué? Más, ¿por qué menos? Si no lo sabes, ¿sabes? Y ahí viene, digamos, a algo así, a esa planificación económica, ¿no? Porque si tú no sabes cómo, cuándo, dónde va a crecer tu negocio, ¿qué puedes hacer como estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué ha fallado en los empresarios para crear o no crear, no tener esta planificación económica? Bueno, yo creo también un sentido de la prudencia, un sentido, como tú estabas indicando, un sentido de la realidad.
¿sí? Ujú. Entonces uno tiene que, es verdad, cuando tú tienes una empresa, yo creo que uno de lo que está fallando actualmente es el sentimiento de la planificación, pero año por delante, ¿sí? Ujú. Antes, pues hacían los presupuestos, como se hace incluso el Estado, ¿no? Parece. Y se hacen los presupuestos de un año para otro. Pero tú que eres empresario, yo también. Sabemos que hoy día los tiempos son tan cambiantes Sí. que hoy día la planificación estratégica, porque yo quiero incluir esa palabra de estrategia, que tenemos que tener una planificación Claro. no solamente económica, sino una planificación de costos, de ventas, de innovación, de tecnología. Ujú. Es que hay muchos legales, hay muchos aspectos que confluyen en la empresa. Ujú. Entonces, este principio de realidad significa que hay que estar tremendamente Ujú. informado y también asesorado. De ahí la importancia, por ejemplo, de que si una empresa no tiene digamos, no tiene capacidad para tener una gerencia de planificación o su gerente de planificación económica financiera o un planificador financiero, hoy día hay unas figuras que es la externalización, Claro. que de alguna manera se puede contratar a un experto en aquella temática que necesite sin incorporarlo como coste fijo a la empresa, Claro. ¿sí? Pero que esa mirada que decíamos que antes era anual, ahora es que tiene que ser trimestral Bueno, e ir corrigiendo. Es como que lo que nos está enseñando la pandemia es a tener cintura. La claro. cintura es la capacidad de ser flexible, de estar atento al mercado, de estar bien informado, pero también tener una buena estructura de costos, ¿sí? Para que en un momento dado, como el que estamos viviendo, se puedan hacer los ajustes necesarios en los costos y sobre todo en la financiación. Y Sí, sí, aquí sí, correcto. tocamos un tema muy serio. Cierto, ¿Por cierto. qué? Porque muchas empresas esto de la estructura correcta de financiación, Ujú. es decir, un préstamo, estoy diciendo cosas muy sencillas para mí y para ti, pero un préstamo a largo plazo tiene que estar financiando las inversiones a largo plazo y Claro. los préstamos a corto plazo tienen que estar financiando lo que le llaman el circulante o la compra de materias primas, la deuda de clientes, etcétera. Esto que parece muy sencillo, pero como tú dices es muy sorprendente en empresas incluso que facturan sí, 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 correcto, correcto. bastante, pues como quizá porque les ha ido bien, pues no tienen esta planificación económico y financiera tan imprescindible. Como chascarrillo, y para quitarle un poco más de hierro a esta conversación que estamos yéndonos a cosas bastante tristes y bastante duras, hubo un empresario que me dijo, Antonio, yo las ovejas que entran por las que salen. Fue el comentario que me hizo mucha gracia, pero que digo, vale, vale, si tú quieres controlar tu negocio así de esa manera, ningún tipo de problema. Pero que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? En la formación que yo tengo para emprendedores, el 80% de las sesiones las tenemos de estrategia de cómo controlar tu negocio, no solamente la parte financiera, en la parte de estrategia de ir a buscar clientes o no, de qué manera, cuándo, dónde. Todo es la estrategia, cómo influenciar, cómo persuadir, dónde tienes que persuadir, todo eso es estrategia. Y luego le dedicamos el otro 20% a la táctica, que es la negociación y la venta, evidentemente, de ese producto o de ese servicio que tú tengas, ¿no? Porque la gran mayoría de emprendedores, la gran mayoría, un porcentaje muy elevado, en cuanto se ponen, en cuanto arrancan su negocio, lo primero que quieren es vender, vender y vender. Y tienen poca paciencia, muy poca paciencia para ello, porque no están preparados. Me menciono la formación otra vez y estoy completamente de acuerdo contigo que en ocasiones alguien externo que te pueda guiar, acompañar, es maravilloso en el campo que tú no tengas esa genialidad, el que sea, ¿no? Pero es importantísimo el tener eso, tener claro que
La venta en sí, por llamarlo de una manera algo que se entiende a los oyentes, es la consecuencia de cómo tú lo estás haciendo, que es a lo que yo llamo la estrategia en sí, ¿no? Y aquí hablo, y has mencionado algo que es el empleo y demás, ¿no? Pero fíjate tú que hay una transformación tal. Leí el otro día un artículo en el diario El Economista que hablaba, y lo tengo aquí apuntado, que el 50% de los puestos de trabajo de todo el mundo cambien debido a la disrupción provocada por la inteligencia artificial, la robótica, la industria 4.0. El empleo, el empleado y la empresa en los próximos 15 y 20 años van a cambiar, es un sí o sí. O sea, creo que la tendencia es que va a haber un cambio brutal, como lo ha habido en los anteriores 15 o 20 años. O sea, si nos ponemos ahora en este Zoom, por ejemplo, hace 20 años era imposible tener esta conversación por Zoom, porque no existía Zoom, ¿no? Entonces, en los próximos 15 y 20 años va a cambiar todo esto, ¿no? Y claro, tenemos que tener la mentalidad para este cambio, para salir de nuestra zona confort, ¿no? Y estar preparados para hacer cambios que no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y aquí, evidentemente, bueno, hay analistas más optimistas y analistas más pesimistas, ¿no? Pero ¿cuál sería cómo te diría yo, el requerimiento para esta situación, este cambio intenso que vamos a tener? ¿Cómo sería la actitud que deberíamos tener todos? Y yo me incluyo también. Bien, es importantísimo lo que estás comentando de que es la mentalidad, la actitud, ¿no? Yo creo que haciendo una breve reflexión de las empresas que salvando el tema económico, ¿no? Porque hayan podido, digamos, estar, les pillen no muy endeudadas, ¿no? Es importante tener una buena estructura de financiación, eso lo quiero dejar muy clarísimo. Pero pasa igual que en una casa, en una familia. Si tú tienes una buena planificación económica, personal y familiar, podrás hacer frente a los imprevistos, ¿no? Entonces, para mí la microeconomía es exactamente igual que la macroeconomía. Correcto. El Estado se rige por los mismos principios de prudencia o no prudencia. Vale. Entonces, decía que para ese empresario o esas empresas o esas personas es importante lo que es la adaptación al cambio. Y es una actitud. Por eso te decía, os decía que aquellas empresas que se han podido adaptar rápidamente a las nuevas demandas tecnológicas que nos ha traído la pandemia, han podido subsistir, adaptarse y quizá avanzar y reorientarse económicamente. ¿Sí? Por eso las competencias de la adaptación al cambio, la flexibilidad, la innovación, por supuesto, para meternos rápidamente en lo que es la transformación digital, que no es solamente esto que estamos haciendo, sino que requiere una transformación profundísima. A todos los niveles de todos los, digamos, departamentos o áreas, la transformación digital es algo muy serio, ¿no? De cómo puede ayudar a simplificar, a optimizar los procesos, a rentabilizar los costos, a rentabilizar todos los tipos de recursos. Entonces, ¿esto lo podemos hacer solos? No. El Estado tiene una responsabilidad importantísima en esta ayudar, impulsar y ser creador de la dinamización del aprendizaje, el aprendizaje en nuevas competencias, en este caso digitales y de innovación. ¿Por qué me centro en el Estado? Porque innovar requiere invertir. Sin lugar a dudas. El I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, requiere
no a veces, siempre unas inversiones que a veces son elevadas y más a largo plazo. Cuando se innova, hay siempre un periodo entre que una innovación pueda ser vendible o incorporada. Claro. Entonces, no siempre las empresas tienen esta capacidad y esta visión para invertir a largo plazo, ¿sí? Y entonces debiera ser el Estado el que con esta visión de innovación, por eso yo creo que las áreas de innovación y empleo en los gobiernos es importantísima, porque tienen que invertir fondos. Y ya, bueno, ahí yo creo que una buena noticia en todo lo que estamos hablando, ¿no? Exacto. Pero ya esos fondos europeos para la innovación, la transformación digital, sí, pues parece que ya van a venir. Sí. Entonces, ¿quién lo canaliza? Pues lo canaliza el Estado, pero indudablemente con la cooperación de las empresas. Y a eso tenemos que estar atentos y despiertos todos los empresarios, todas las empresas, independientemente del nivel y tamaño que tengamos. Cierto, completamente cierto. Tú perteneces a un movimiento de economía humana. Sí. Y bueno, me imagino que también la parte humana es importantísima también en esta transformación que estamos hablando. ¿Es posible conciliar la sostenibilidad con la rentabilidad empresarial? Es que es imprescindible. Bueno, hoy precisamente... A veces hago preguntas que yo sé la respuesta, pero sí, a ver, te la hago pregunta pero... no para mí, sino para el público que me está escuchando. Sí, pero hoy día quizá uno de los desafíos más importantes, y no estoy diciendo nada nuevo, que tiene nuestro mundo, no solamente la sociedad, sino el mundo, es un cambio de paradigmas. Los paradigmas es el pensamiento que subyace detrás de las acciones que hacemos. ¿Sí? Qué bueno. Vale. Qué bueno. Entonces, el paradigma del capitalismo, a través de Keynes y otros muchos defensores, dijo: la defensa del rendimiento del capital es lo más importante. Las empresas son competitivas y buscan siempre maxificar su beneficio. ¿Sí? Entonces, este paradigma del capitalismo, si bien, digamos, tuvo su razón de ser en la era industrial, postindustrial, realmente, por lo que estamos viendo y que hemos comentado ligeramente, que la economía financiera va por un lado y por otro lado la economía real, ha creado grandes burbujas financieras y grandes problemas. ¿Sí? Entonces, la economía humana, como la economía que diría Aristóteles, la economía es una actividad que va al servicio del bien común. Del bien común. Bueno eso, Entonces, el bien común somos todos. No es solamente los grandes fondos de inversión, no solamente los grandes capitalistas, no solamente son los ricos. Ese paradigma de la maxificación del beneficio, pues está detrás de las enormes desigualdades económicas, sociales que hay hoy en día. Y ya está habiendo grandes pensadores, grandes, ¿no?, movimientos que están viendo cómo esto ya se ha acabado o se está acabando, porque las injusticias sociales, los desequilibrios económicos, el reparto tan desigual de la prosperidad y de alguna manera, como tú decías antes, es que las crisis, y todos lo sabemos, ahora hay más ricos que antes, pero que están concentrando mucho más la riqueza que antes. Es decir, la desigualdad se está produciendo a tal ritmo que lo que era una gran ventaja, un gran éxito de la revolución postindustrial fue el incremento de las clases medias. Estoy hablando de los países democráticos y los países más desarrollados. Cierto. Porque hay muchas injusticias en el mundo, como sabemos. Pero es que con
todo lo que está pasando en las crisis financieras y la desconexión de la economía, de lo humano, lo que está provocando son unas tensiones, unas desigualdades, que está viendo que si el mundo se vuelve muy pobre, ¿quién va a consumir? Claro. Entonces, por eso lo que se está viendo que incluso es equilibrado tener una economía humana que redistribuya las ganancias, por supuesto, con desarrollo del talento, con el trabajo. No estamos hablando de la renta mínima universal para todos, que quizá haya que llegar a eso, ¿no? Pero se está viendo como lo más importante es que las personas tengamos opciones para trabajar y tener ingresos, ¿sí? Sí, sí, sí. De eso se trata de instalar políticas sociales de empleo que protejan también al trabajador y no lo situemos en situaciones de pobreza, que lo que hace es que va a desequilibrar profundamente al mundo. Entonces, la economía humana vuelve a los paradigmas esenciales y es el bien común. Sí, sí. ¿Sabes por qué te he hecho esta pregunta? Porque en el marketing se habla mucho del B2B, ese business to business, B2C, Sí. business to customer, pero a mí me encanta decir el H to H, o sea, el humano al humano, porque al final somos todos personas humanas que tenemos que entendernos entre personas humanas, ¿no? Y ambos estamos en sitios diferentes, con intereses diferentes, con necesidades diferentes, ¿no? Pero que al final esa economía humana es la que tiene que sobrevivir a este mercado en el que estamos viviendo. Y hablando de sobrevivir, ¿qué debemos hacer para prepararnos para esa crisis, algo más fuerte, más potente, que si no estamos iniciando, no vamos a llegar seguramente? Hay economistas que dicen será el año que viene y otros que será para el 24, todavía está por definirse, no lo sabemos, y como tú mencionabas anteriormente, el mundo cambia, como hemos visto en las últimas 24 horas, de una noche, de un día para otro, te cambia y te hace un clic y ha cambiado todo tu mercado, ¿no? Pero ¿cómo podemos prepararnos? ¿Qué tips nos das para prepararnos y estar más o menos relativamente cómodos y sobrevivir a esa crisis, ¿no? Bien, el tema es un cambio de paradigmas. O sea, insisto en que todo lo que hacemos a nivel individual y colectivo viene a través de unas creencias, unos valores y unos paradigmas que le hemos dado validez. Entonces, los paradigmas que hemos tenido hasta ahora no funcionan, que por eso tenemos la enorme crisis climática, crisis de sostenibilidad, ¿sí? Que, bueno, ya hay científicos que ya, digamos, los políticos están admitiendo de que el desgaste, el consumo excesivo que ha tenido globalmente la sociedad en extraer, producir, vender y tirar, ¿no? Lo que era este sistema de economía lineal ya no sirve. Y que es una de las causas de la crisis actual. Por eso yo me vas a permitir que no hablemos de prepararnos por la crisis que estamos. Yeah. Estamos en una crisis y tenemos que aprovechar. Ahora daré algunas ideas, pero tenemos que aprovechar cada día para decir, venga, ¿qué está pasando en el mundo? Conocer, no solamente a través de las noticias, sino abrirnos a una nueva información que está haciéndose popular respecto al movimiento de la economía del bien común, al que yo pertenezco, ¿sí? Que fue fundado hace 10 años por un economista austriaco, Christian Felber, y que se está expandiendo sobre todo por Europa. Conocer las posibilidades de la economía circular, la economía azul, que es la gestión de las aguas, de los mares, los ríos, los lagos. La economía verde, ¿no? Que se trata cómo gestionamos la tierra, los bosques, los prados,
Sí, Sí, los sí. cultivos. Es decir, esto es algo no para mañana, es ya, porque las decisiones tuyas, las mías, unidas a las decisiones de cada uno de los individuos que conformamos comunidades, que conformamos países, es lo que va a marcar qué va a pasar en el mundo. Ujú. En el mundo mañana, pasado mañana o nuestros hijos. Sí, ¿sí? sí. Entonces hay una necesidad de que cada uno de nosotros tome conciencia de qué podemos hacer cada uno de nosotros para impulsar, para detectar qué cosas ya están muriendo. Y están muriendo pues un sistema de extracción masiva y de extracción de las tierras, del uso incorrecto de las aguas, que no está funcionando. Entonces, primero, conciencia. A través de una conciencia, de una economía consciente, podremos tomar decisiones conscientes eficaces. Entonces, desde ahí van a hacer todo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, en principio, nuestra sociedad, Antonio, ha promovido mucho el individualismo, la competitividad. Ujú. Por eso es importante que nos vayamos alineando y uniendo a movimientos que nosotros sintamos que es realmente lo que necesitamos nosotros, cada uno, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras comunidades. Ujú. Por eso estos movimientos están ahí y está habiendo mucha viveza al respecto. Eso es número uno, tomar conciencia. Lo segundo también, saber que un modelo de un consumismo atroz, el consumir por consumir, ya no funciona. Ujú. No funciona no solamente por sostenibilidad, sino que realmente nos lleva digamos, a cargarnos el mundo tal como es. Por eso también está habiendo un movimiento que tiene unos principios éticos detrás de ellos, que es el slow, el slow, es decir, el vivir con menos, Ujú. el vivir de una manera más simple, el vivir de manera centrados en lo que es esencial, que es la salud, lo primero, la educación, ¿sí? El equilibrio económico, ¿sí? Y el respeto al medio ambiente. Y eso, pues, desde la actividad individual y también empresarial, ¿vale? También empresarial. Y luego estar atentos, indudablemente, a las tendencias. Claro. Y ya le hemos visto que, bueno, pues la tendencia fundamental hoy día es la salud, la transformación digital, la educación, ¿sí? El cuidado. En el salud incluimos el cuidado de las familias, de los pequeños, de los mayores, porque cada día somos más longevos, ¿sí? E indudablemente estar atentos a los sectores innovadores, porque nuestra sociedad, como tú bien dices, es disruptiva Sí, sí. y cambiante. Entonces, para esto es lo que tenemos que prepararnos. Y claro, si me preguntas a nivel económico, pues indudablemente, como si ahora que hemos empezado a hablar de una guerra que Que nos va a vamos a ver. alarmar mucho, estamos ante una tercera guerra mundial, yo creo como tú que no. Pero vamos a sufrir un efecto, ¿no? de contracción, por lo que decíamos del factor incertidumbre. ¿Sí? Entonces es importante saber gestionar muy bien, tanto a nivel personal, familiar como empresarial, lo que son los recursos. No solamente los recursos económicos, sino también lo que es el capital humano. Es importante, desde mi punto de vista, un liderazgo empresarial compartido, porque estamos en tiempos difíciles. Y solamente, igual que las células, ¿no? Lo mismo que las células, una célula solo no hace nada. El crecimiento ecológico, armónico, viene de la unión, ¿a que sí? Claro. Pues esta unión viene en la unión en las familias, en la cohesión. Por eso los valores, el liderazgo, la comunicación, el aprovechar el talento empresarial es tan importante.
porque hoy más que nunca necesitamos estar juntos, unidos, alineados con unos valores y una estrategia empresarial acorde con los tiempos que estamos viviendo. Wow. Bueno, con los que me estáis escuchando, me estáis viendo el conocimiento que tiene Rosa, que estaría hablando contigo pues el día entero directamente. Ya estamos de aquí casi una horita hablando, con lo que abrazarte enormemente, un abrazo virtual, siéntelo, de estos que sobran las palabras. Agradecerte muchísimo este tiempo que nos has dedicado, agradecerte toda esta información, este lingote de oro que me encanta decir que nos has regalado y un besazo enorme, un besazo enorme. Y nada, amenazo con invitarte una vez más. Entiéndase la palabra amenaza entrecomillada y no es nada guerrera, nada, no es nada bélica, quiero decir esa palabra. Yo estaré encantada porque yo he notado a lo largo de la entrevista cómo me he ido subiendo. Genial. Y es porque cuando tú hablas desde el corazón, desde los valores, del convencimiento, desde la experiencia también, claro, es bueno, esto es lo que es. Y a mí me gustará que esto que has iniciado tú, pues lo podamos extender, porque juntos podemos lograr un mundo mejor. Y no es una frase hecha, es realmente lo podemos hacer. Estamos alineados en ese sentido, sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias, Rosa. Y nada, pues a vosotros que nos oís y que nos veis en el canal de YouTube, pues nada, nos vemos en el próximo podcast.